Los problemas de salud mental se dan en personas de todas las edades, regiones, países y sociedades. Según la Organización Mundial de la Salud, 1 de cada 4 habitantes en el mundo padecerá una enfermedad mental a lo largo de su vida. Son personas que deben afrontar una doble dificultad, la enfermedad en sí y los prejuicios y discriminaciones que sufren por padecerla. El estigma es una marca, una etiqueta que pone la sociedad a determinados colectivos. Se alimenta de mitos, creencias erróneas, prejuicios, estereotipos. En el caso de la enfermedad mental, a quien tiene depresión se le considera débil de carácter. Sufrir ansiedad se asocia a la incapacidad de control. La esquizofrenia se liga a la violencia. El simple hecho de asistir a la consulta de un psicólogo o de un psiquiatra se tiende todavía a ocultar. El estigma tiene muchas caras, muchas fuentes. Para luchar contra él es necesario conocer a fondo cómo se origina, qué procesos psicológicos y sociales lo generan y qué consecuencias tiene para uno de los colectivos más estigmatizados de nuestra sociedad, las personas con enfermedad mental. En todo ello trabaja un grupo de investigadores de la UNED. 2 de ellos nos acompañan hoy en Sin Distancias. En Sin Distancias hablamos hoy de estigma y enfermedad mental desde la psicología social con la ayuda de Fernando Molero Alonso, profesor del Departamento de Psicología Social y de las organizaciones de la UNED. Fernando Molero lleva mucho tiempo trabajando en estas cuestiones relacionadas con estigma, discriminación, rechazo social, que afectan a diferentes colectivos de nuestra sociedad. Bienvenido y muchas gracias, Fernando. Muchas gracias, Maite. Y nos acompaña también Daniel Pérez Garín, otro miembro de este equipo de investigación, que está a punto, además, de leer su tesis doctoral sobre estigma y enfermedad mental. Gracias, Daniel. Gracias, Maite. Bueno, estigma es una palabra contundente, negativa, que asociamos a algo indeseable. Cuando se habla de estigma desde vuestro campo, desde las ciencias sociales, desde la psicología social, ¿a qué nos estamos refiriendo exactamente, Fernando? Bueno, quizás sea ilustrativo el decir el origen de la palabra estigma, ¿no? La palabra estigma tiene su origen en la antigua Grecia y designaba una marca que se grababa a fuego en la piel de ciertas personas, de esclavos, de criminales o de traidores, para identificarlos y para que pudieran ser evitados. Por lo tanto, ya el propio origen yo creo que describe muy bien lo que entendemos por un grupo estigmatizado. Recientemente, Erving Goffman, que fue un sociólogo, introdujo el concepto en las ciencias sociales. Y para Goffman hay 3 tipos de estigma. También creo que ilustra bastante, ¿no? Estigmas tribales, que son aquellos que se producen por las diferencias culturales hacia otros grupos. Estigmas basados en características corporales, como por ejemplo el estigma hacia las personas obesas o hacia las personas con discapacidad. Y estigmas basados en lo que él llama en aquella época manchas del carácter, que ahí podían incluir, por ejemplo, las personas gays y lesbianas, y ahí se podría incluir el objeto de este programa de hoy, que son las personas con enfermedad mental. Y para ti, una definición actual y válida, ¿cuál sería? Una definición un poquito más reciente, ¿no?, que yo comparto de unos autores de psicología social, que nos dicen que se produce estigmatización cuando una persona posee de forma real o a los ojos de los demás algún atributo o característica que le proporciona una identidad social negativa o devaluada en un determinado contexto. Esto quiere decir, explicándolo un poco, que el estigma está muchas veces en los ojos de la sociedad o del resto de personas, ¿no? Y que también el estigma o la característica estigmatizante puede cambiar de una sociedad a otra o de un momento a otro en la historia, ¿no? También quizás señalar que hay un carácter grupal en la estigmatización, grupal en un doble sentido, porque se refiere a personas que pertenecen a determinados grupos y porque es compartida por la mayoría de las personas de la sociedad. Es como una división, ¿no?, entre nosotros, los que estigmatizamos, y ellos, los diferentes. Efectivamente, siempre hay ese grupo mayoritario que estigmatiza a un grupo que suele ser minoritario, ¿no? Y además del estigma que sufren los enfermos mentales, ¿qué grupos dirías tú que reúnen estas características en la actualidad? ¿Cuáles son los colectivos más estigmatizados ahora mismo? Quizás para responder a esto te cuento antes
qué sería lo que hace que unos grupos estén más estigmatizados que otros. Y una de las principales características es la percepción de peligro. Es decir, en la medida que el grupo mayoritario percibe una amenaza por parte de otro grupo, pues tenderá a estigmatizarle. Esto sucede, por ejemplo, con las personas con VIH, que se percibe un peligro de contagio, de transmisión, y por eso son estigmatizados. Esto va a suceder también con las personas con enfermedad mental, puesto que de alguna manera se percibe un peligro como de descontrol o de posible agresión, ¿no? También influye la posible controlabilidad del estigma. ¿Y a qué me refiero con esto? Pues me refiero a si se piensa que la persona es responsable de tener el estigma o no. Entonces, por ejemplo, en este sentido, una persona con enfermedad mental normalmente no se le consideraría responsable de su estigma, pero una persona usuario de drogas o cualquier otra característica, un delincuente, por ejemplo, una persona que esté en la cárcel, pues se le puede considerar responsable de su situación, con lo cual sería juzgado más duramente y sería más estigmatizado. Y finalmente habría otras características como la dificultad en la interacción, la medida en que no lo entiendes, bien porque hay un defecto físico o porque sea de otra cultura, de otra lengua, eso tendería también a aumentar la estigmatización. También habría que hablar de diferentes tipos de estigma. Sí. Hay diversas maneras de dividir el estigma, ¿no? De clasificar el estigma. Una forma que yo creo bastante ilustrativa es la que emplean Pryor y Reader en 2011. Ellos distinguen entre estigma público, que es el estigma que existe en la sociedad hacia un determinado grupo. Ese estigma público, en ocasiones, cuando entra a formar parte de las leyes y de las normas, se convierte en estigma estructural. Y también ese estigma público, cuando recae sobre la persona o el grupo estigmatizado, puede hacer que la persona internalice el estigma. Y eso sería ya, como nos va a contar luego Daniel, lo que peores consecuencias tiene. No ya que te etiqueten los de fuera, sino que tú mismo asumas esa etiqueta negativa. Y finalmente habría un estigma por asociación, podríamos decir, que sería el que le sucede a una persona que no es del grupo estigmatizado, pero se relaciona con las personas estigmatizadas, con lo cual se llevaría o se arrastraría algo del estigma de esos grupos. Bueno, todo esto en cuanto a la historia del concepto de estigma en las ciencias sociales. Uh-huh. Pero para entrar ya en el estigma concreto en la enfermedad mental y para hacernos una idea de la dimensión del fenómeno, Daniel, ¿cuál es la incidencia de la enfermedad mental grave en la población? Digo enfermedad mental grave porque supongo que es la que más estigma ocasiona. Sí, efectivamente, la mayoría de la investigación sobre estigma se ha hecho sobre el estigma asociado a la enfermedad mental grave porque es la que lleva asociado un estigma más grave. Y bueno, hay que decir que no hay datos oficiales sobre la prevalencia de los trastornos mentales en España a nivel estatal, pero se calcula que en la actualidad aproximadamente un 1% de la población española tiene lo que se denomina un trastorno mental grave y la mayoría de ellas, digamos 400.000 personas aproximadamente, estarían diagnosticadas con esquizofrenia y el resto pues con otros trastornos mentales graves como puede ser, por ejemplo, el trastorno bipolar. Estas serían las personas diagnosticadas, ¿no? Pero se cree que además hay muchas otras que al no haber acudido a los servicios de salud mental pues no estarían diagnosticadas. Claro, y muchas veces no se acude a los servicios de salud mental precisamente por lo que significa, por el estigma o el rechazo o la no comprensión de los demás, de los que te rodean. Claro. El usar los servicios de salud mental conlleva el ser etiquetado como enfermo mental, digamos, con las consecuencias que esto tiene para la propia imagen, ¿no? Y para la imagen que proyectamos hacia los demás. La enfermedad mental se asocia a estereotipos fundamentalmente pues, de incurabilidad, de incompetencia, de impredecibilidad y de peligrosidad, ¿no? Y numerosas investigaciones han concluido que evitar este estigma es precisamente uno de los principales motivos de que una alta proporción de personas con enfermedad mental no acudan a los servicios de salud mental. No yendo al psicólogo o al psiquiatra, evitas esta etiqueta tanto de cara a ti mismo
como de cara a los demás. Es más, incluso podría hablarse de un estigma hacia el propio tratamiento, ¿no? No solo hacia los pacientes, ¿no? Sino también hacia el propio tratamiento y hacia los profesionales de salud mental, ¿vale? Especialmente también hacia el tratamiento psicológico, pero sobre todo hacia el tratamiento psiquiátrico, ¿vale? Entre la población general siguen existiendo estereotipos como que, por ejemplo, los psiquiatras y los psicólogos están un poco locos o estamos un poco locos. Ahí entraría un poco el estigma por asociación que decía antes Fernando. O que los psiquiatras muchas veces medican a sus pacientes para tenerlos drogados, entre comillas, ¿no? No para solucionar nada, sino para que estén tranquilos, para que no molesten. Incluso, de hecho, hay investigaciones que han demostrado que entre estudiantes de medicina se encuentran las actitudes más negativas hacia la psiquiatría y hacia los psiquiatras que hacia cualquier otra especialidad médica, ¿no? y los médicos que las practican. Entonces, estigma y salud mental van indefectiblemente unidos y lo han ido siempre. Pues sí, podría decirse que sí, ¿no? Desde los inicios de la historia podría decirse que siempre ha ido de la mano enfermedad mental y estigma, ¿vale? Si bien la explicación mágico-religiosa que se tenía de la enfermedad mental, que predominaba en la antigüedad, no siempre supuso un trato cruel hacia quienes tenían una enfermedad mental, ¿vale? Pues porque a veces, a lo mejor en ciertas culturas o ciertos grupos tenían un papel como de chamán o eran vistos como personas que habían sido, digamos, tocadas por los dioses. Sí que se cree que a partir del siglo XV y hasta principios del siglo XIX, muchas personas con enfermedad mental fueron perseguidas y quemadas por hechicería o por posesión demoníaca por parte de la Inquisición, ¿no? Y de otros grupos religiosos. Sin embargo, la concepción científico-racional presente ya, que en realidad estaba presente ya en los médicos de la antigüedad, como el propio Hipócrates, fue ganando predominancia a partir del siglo XVII a medida que el modelo mágico religioso se debilitaba, ¿no? Este modelo que pensaba que era una maldición o que era una posesión demoníaca o demás. Desafortunadamente, pese a que el concepto científico racional ha permitido una mejor comprensión de los trastornos mentales y un innegable desarrollo terapéutico, su preeminencia no siempre supuso ni mucho menos el fin del estigma y de la discriminación hacia las personas con enfermedad mental. De hecho, en algunos momentos históricos sirvió para justificar diferentes tipos de trato cruel y de estigma estructural hacia estas personas, tales como el encierro manicomial, la lobotomía e incluso políticas de eugenesia. Son bien conocidas las políticas de eugenesia de la Alemania nazi. Sin embargo, poca gente sabe que en países como Estados Unidos y Suecia, ¿no? Países democráticos, también se tomaron en el siglo XX medidas como la prohibición del matrimonio y la esterilización forzosa para las personas con enfermedad mental y otras discapacidades, no solo para ellas. Y todos estos fenómenos se han superado ya. Tú como estudioso de la salud mental y del estigma asociado a la salud mental, ¿cómo calificarías la situación en estos momentos? Bueno, yo diría que a día de hoy el estigma social sigue siendo uno de los problemas más importantes a los que tienen que hacer frente las personas con enfermedad mental. El estigma provoca la exclusión y la discriminación de estas personas en áreas tales como la vivienda, el empleo, las relaciones interpersonales, los servicios de salud o los medios de comunicación, sumándose en muchos casos a las dificultades que las propias enfermedades pueden provocar en muchas de estas áreas. En los últimos años se han llevado a cabo numerosos estudios que ponen de manifiesto las relaciones negativas que existen entre la estigmatización de las personas con enfermedad mental y diversas variables psicológicas y psicosociales como pueden ser la autoestima, el empoderamiento, la autoeficacia, la calidad de vida o la adherencia al tratamiento, ¿no? El seguir, el cumplir el tratamiento. Otros trabajos ponen de manifiesto que la estigmatización que sufren las personas con enfermedad mental se relaciona también con variables clínicas como los síntomas depresivos, la ansiedad o la gravedad de los síntomas propios de cada una de las enfermedades. Yo quería también llamar la atención, ahora lo dirá Daniel cuando hable de los estudios, ¿no? Uh-huh. Que aparte del estigma que hay fuera, que ya de por sí es negativo, cuando ese estigma se asume por la persona es cuando ya alcanza sus máximos efectos negativos, ¿no? Cuando tú ya te crees lo que dice la sociedad de ti, que es tan malo, pues todo eso te lleva a enormes problemas psicológicos o de sociabilización o de
relacionarte con las personas, ¿no? Si te refieres a cuando una persona con esquizofrenia o con trastorno bipolar o con cualquier otra enfermedad mental grave se cree realmente que es peligroso, que es agresivo o que es incapaz o que es inferior, es el autoestigma, ¿no? Eso es. Y además, esto tiene que ver también con lo que comentábamos antes del no acudir, del hecho de que muchas personas no acudan a los servicios de salud mental, ¿no? Por un lado es para evitar la etiqueta, ¿no? Pero también una vez que se ha internalizado ese estigma, se produce lo que algunos autores llaman el efecto why try, ¿no? ¿Por qué intentarlo? Es, en parte por esta percepción de incompetencia y de incurabilidad, pues muchos piensan que tampoco les van a ayudar los servicios de salud mental, que no van a solucionar su problema y por lo tanto, ¿por qué van a acudir, ¿no? También, además el estigma también se relaciona con la mayor incidencia, no es la única causa obviamente, con la mayor incidencia de suicidios y de ideación suicida en población clínica que en población general. Y Daniel Pérez, que como hemos dicho es investigador en el Departamento de Psicología Social y de las organizaciones de la UNED, ¿qué aspectos concretos abordas tú en tus trabajos, en los trabajos que estás llevando a cabo sobre este tema? Bueno, en nuestros estudios, tengo que decir que los realizamos en colaboración con Intres, una organización que gestiona parte de los centros de rehabilitación psicosocial para personas con enfermedad mental, tanto aquí en Madrid como en otras comunidades autónomas como son Cataluña y Baleares. Partíamos ya de que sabíamos, ¿no?, que la literatura había demostrado que la estigmatización tenía un impacto negativo en diversas variables psicosociales, pero también algunos autores ponían de manifiesto que la misma situación de estigmatización podía afectar de forma distinta a quienes la padecían en función de la forma en la que la afrontaran, y que un estilo de afrontamiento activo podría ser más eficaz ante esta discriminación que otros estilos de afrontamiento a la hora de reducir el impacto del estigma en la calidad de vida. Para poner esto a prueba, en el primero de los estudios que realizamos, pues digamos que nos planteamos los siguientes objetivos, ¿no? En primer lugar, lo que queríamos era analizar en una muestra de personas, en este primer caso eran todas personas con esquizofrenia, qué relaciones había entre las experiencias de estigma y el bienestar. Y en segundo lugar, cómo se relacionaban los distintos estilos de afrontamiento que utilizaban ante esta estigmatización con el bienestar. Formulamos 3 hipótesis, ¿no? En primer lugar, pensábamos que habría una relación negativa entre las variables relacionadas con el estigma y la discriminación y las variables relacionadas con el bienestar. En segundo lugar, esperábamos encontrar una relación negativa entre el afrontamiento, los estilos de afrontamiento evitativo, de evitación y el bienestar. Y por último, esperábamos encontrar la relación inversa, es decir, una relación positiva entre las estrategias de afrontamiento activo y el bienestar. Daniel, antes de continuar, creo que deberíamos aclarar qué quiere decir afrontamiento activo, cómo es un afrontamiento activo y un afrontamiento pasivo, en qué consiste. Sí, bueno, hablamos de afrontamiento para referirnos a las estrategias que usan las personas cuando se enfrentan a una situación adversa. En este caso, una situación en la que son discriminadas. El afrontamiento activo incluiría comportamientos como la acción directa para solucionar la situación o la planificación de estrategias para mejorarla. Mientras que el afrontamiento pasivo o evitativo, por el contrario, incluiría comportamientos como negar la situación, culparse a uno mismo o, por ejemplo, consumir drogas para evadirse. O sea, el afrontamiento activo sería, por ejemplo, ir al médico. Sí. Ir a un tratamiento. Eso sería un afrontamiento de la propia enfermedad, no del estigma en sí, ¿no? Del estigma en sí sería quizá más el asociacionismo o el activismo. O explicar a los demás que te rodean, pues me pasa esto como si tuviera hipertensión, pues tengo... Efectivamente, la propia revelación también es una forma de afrontarlo. Uh-huh. Por ejemplo, en el Día de la Enfermedad Mental, que fue hace poco, se vio cómo había manifestaciones de personas con enfermedad mental en las cuales ellos salían a la calle y exponían sus reivindicaciones o, en fin, se tendía a normalizar la cosa, ¿no? Claro, eso sería un afrontamiento hacerse activo. Visibles, ¿no? Para que los demás les comprendan. Eso sería un afrontamiento activo, ¿no? Uh-huh.
Perdona, Daniel, que te hemos interrumpido en tu exposición. Estábamos hablando de los resultados del estudio, ¿no? Sí, de los estudios que estás realizando. Sí, en este primer estudio del que hablábamos, ¿no?, sobre los estilos de afrontamiento, los participantes respondieron cuestionarios autoaplicados, es decir, que los respondían ellos, ¿no?, por escrito, sobre la discriminación que percibían, las estrategias que usaban para afrontarla y distintos aspectos relacionados con su bienestar. Los resultados indicaron que, bueno, en primer lugar, que el estigma y la discriminación tenían un efecto importante en su bienestar. En segundo lugar, que el empleo de estrategias de afrontamiento evitativo ante la discriminación tenía también consecuencias negativas para su bienestar. El afrontamiento positivo parecía que podría tener consecuencias positivas en el bienestar, pero la relación no era lo suficientemente fuerte como para considerarse estadísticamente significativa en este estudio. Tal vez debido al tamaño de la muestra, que en este primer estudio era solo de 50 personas. Uh-huh. Por último, encontramos también un dato interesante, y era que la discriminación sutil, ¿vale?, entendida, pues, por ejemplo, como pequeñas muestras de desconfianza o el recibir un trato de alguna forma diferente al del resto de las personas, parecía ser más frecuente y también tener un efecto mayor, negativo, por supuesto, sobre el bienestar, que la discriminación manifiesta, ¿no?, que sería, pues, el rechazo o la discriminación más abiertos hacia la persona. Puesto que numerosos autores opinan que la estigmatización no afecta directamente al bienestar de las personas con enfermedad mental, sino a través de la internalización del estigma, decidimos que en nuestro segundo estudio íbamos a incorporar una medida del estigma internalizado, ¿no?, del que hablaba antes Fernando, es decir, de hasta qué punto las personas con enfermedad mental están de acuerdo con los estereotipos sobre ellas, piensan que estos estereotipos las definen o creen que valen menos que una persona sin enfermedad mental y, como consecuencia de esto, realizan comportamientos como, por ejemplo, evitar hablar de su enfermedad o incluso evitar relacionarse con personas que no tienen una enfermedad mental. Y esto añadisteis más sujetos, ¿no?, a la investigación, lo hicisteis con más enfermos, más número de enfermos y también más enfermedades mentales. Sí, en este caso los usuarios también eran usuarios de los centros de esta organización de la que te hablaba antes, de INTRES, pero en este caso eran 213 personas con distintos diagnósticos. Había un número importante de personas con esquizofrenia, pero también había personas con otros trastornos como trastornos de personalidad o sobre todo trastorno bipolar, era el segundo grupo más grande. Y eran usuarios de centros tanto de Madrid como de Cataluña y Baleares y distintos tipos de centros. Algunos eran residenciales, otros eran centros de día, centros de rehabilitación laboral. Por lo tanto, también como usuarios de distintos tipos de centro, pues tenían, digamos, distinto nivel de funcionamiento psicosocial, ¿no? Digamos que había personas con un mejor funcionamiento y otras con un funcionamiento un poco más afectado por su enfermedad. ¿Y todos eran conscientes de la estigmatización que sufren? Sí, los usuarios a los que entrevistamos, eran voluntarios y digamos que todos eran conscientes del problema del estigma. También porque es cierto que desde las organizaciones que trabajan con ellos, pues es un tema que se trata contra el que se intenta luchar y que se trata, pues, en talleres que realizan tanto con ellos como con, por ejemplo, los vecinos de los barrios donde están los centros y demás. En este segundo estudio, ¿a qué conclusiones llegasteis? Bueno, en este segundo estudio nuestros objetivos eran, en primer lugar, poner a prueba este papel mediador del estigma internalizado entre la discriminación percibida y el bienestar. Es decir, lo que proponíamos era que lo que hacía el estigma percibido, ¿no?, la discriminación percibida, era que la persona internalizase estas ideas, ¿no?, todo este estigma, y que era esto lo que afectaba directamente al bienestar, ¿no?, que era a través de esa internalización que la discriminación afectaba al bienestar. Y en segundo lugar queríamos comprobar también cómo la percepción de discriminación se relacionaba con el estigma internalizado, es exactamente cómo funcionaba esa relación. Nuestras hipótesis eran las siguientes, ¿no? Pensábamos que la discriminación percibida estaría asociada positivamente con el estigma internalizado y que ambas, la discriminación percibida y el estigma internalizado, tendrían una relación negativa con el bienestar,
y que el estigma internalizado explicaría, digamos, el efecto que tenía, sería el mediador entre la discriminación percibida y el bienestar. De nuevo, empleamos cuestionarios autoaplicados y los resultados confirmaron estas 3 hipótesis, sugiriendo, además, como ya se apuntaba en la anterior investigación, que la discriminación sutil tenía una especial importancia. En el otro estudio hablábamos de su peso sobre el bienestar. Aquí veíamos que tenía también un papel muy importante en la internalización. Es decir, las experiencias de discriminación sutil, como las muestras de desconfianza o trato diferente, parecían provocar una mayor internalización del estigma, y esta internalización, a su vez, era la que tenía un mayor efecto, negativo, claro, sobre el bienestar, más que, por así decirlo, las experiencias objetivas, entre comillas, de discriminación. Puede resultar llamativo, sorprendente, que tenga un impacto mayor esta discriminación sutil que las muestras más abiertas de discriminación. Pero revisando también la literatura encontramos que puede haber 2 posibles explicaciones. Por un lado, la discriminación sutil es más frecuente que la manifiesta, ya que esta última se considera socialmente inaceptable hoy en día e incluso en muchos casos es ilegal, ¿no? Por otro lado, la discriminación sutil es más difícil de identificar y más difícil de combatir, y al ser más ambigua, hace más difícil que la persona atribuya esos resultados o interacciones negativos que experimenta al prejuicio. Es decir, cuando, por ejemplo, otra persona me trata con descortesía o soy rechazado en una entrevista de trabajo, si puedo atribuir este resultado negativo a la discriminación, esto protegerá mi autoestima y otras facetas de mi bienestar, ¿no? Pienso, bueno, no es culpa mía, es que esta persona pues tiene prejuicios, me está discriminando. Sin embargo, cuando la discriminación no es clara, es más probable que piense que este resultado negativo es culpa mía e internalice el estigma, con el consecuente daño a mi autoestima y mi bienestar. Hace más daño. Y bueno, teniendo en cuenta todos estos resultados, estos estudios, Daniel, ¿cómo debería entonces plantearse, que supongo que es el objetivo último de estas investigaciones, la intervención para conseguir paliar o reducir el estigma? Bueno, pues por ejemplo, esto que comentamos de la importancia de la discriminación sutil pone de manifiesto que a la hora de elaborar programas para combatir el estigma entre la población general, es importante visibilizar y concienciar contra comportamientos, pues estos comportamientos, ¿no?, de trato sutilmente diferente, ¿no?, muestras de rechazo sutil o desconfianza. O sea, hay que visibilizar ese tipo de comportamientos y hacer ver a la gente el impacto que pueden llegar a tener sobre las personas con enfermedad mental. En cuanto a los programas orientados a reducir el impacto de la estigmatización y mejorar el bienestar de las personas con enfermedad mental, digamos, los programas que se desarrollarían directamente sobre las personas con enfermedad mental, nuestros resultados indican que el estigma internalizado debería ser un factor clave sobre el que trabajar en cualquier programa cuyo objetivo sea reducir este impacto. Además de esto, los resultados de estas investigaciones también indican que promover ciertos comportamientos relacionados con el estigma y evitar otros también puede mejorar el bienestar de las personas con enfermedad mental. En concreto, en el primer estudio, como decíamos, se encontraba una relación negativa entre el uso de estrategias de afrontamiento pasivo y el bienestar. Por otra parte, los resultados del segundo estudio indican que la predisposición a la acción colectiva se relaciona con mayores niveles de afecto positivo, ¿vale? Acción colectiva entendemos por, digamos, activismo, ¿no? O sea, asociarse y luchar por los derechos de las personas con enfermedad mental, manifestarse públicamente en contra del estigma, de discriminación tanto pública como institucionalizada, ¿no? Se relaciona este tipo de comportamientos o la predisposición, simplemente también la predisposición a participar en ellos con un mayor bienestar. La acción colectiva tiene también la ventaja de que además permite mejorar la situación del grupo en su conjunto y puede dirigirse, por ejemplo, a reducir el estigma, como decía, público o institucional. Por todo ello, teniendo en cuenta nuestros resultados, recomendaríamos, como comentamos, ¿no?, en los artículos, que los programas de intervención con personas con enfermedad mental traten de reducir el uso de estrategias de afrontamiento perjudiciales,
como puede ser la negación, la autoculpa o el abuso de sustancias, y al mismo tiempo promuevan la implicación en acciones colectivas para mejorar la situación del colectivo y combatir el estigma, pero al mismo tiempo mejorar el propio bienestar de las personas que están involucrándose en estas acciones. Por último ya, Fernando Molero, todos estos trabajos y todas estas investigaciones que estáis llevando en vuestro departamento y de las que nos ha hablado Daniel, parten del punto de vista del estigmatizado, de la persona afectada. Pero bueno, al otro lado está la sociedad, que también, ¿no? Seguro, es la que pone la etiqueta en realidad al estigmatizado. ¿Cuál es, en tu opinión, qué ideas, qué prejuicios, qué mitos, qué etiquetas más negativas se están poniendo ahora mismo por parte de la sociedad a los enfermos mentales que impiden que se desarrollen como personas con todos sus derechos? Bueno, como ya dijimos al principio, el estigma no está tanto en el grupo que lo sufre, sino en la sociedad que evalúa de forma negativa una determinada característica, ¿no? Entonces, cualquier intervención que se haga tiene que tener estas dos patas, ¿no? Medidas concretas para fomentar la autoestima y la autoeficacia de las personas implicadas, pero también acciones sociales más generales para reducir los prejuicios, ¿no? Porque al final, hemos hablado hoy más en detalle de la enfermedad mental, pero si nos fijamos es que en nuestra sociedad tendemos a discriminar a muchos tipos de grupos diferentes, ¿no? Entonces, cada grupo tiene su etiqueta que habría que trabajar sobre ella, ¿no? Pero básicamente lo que habría que fomentar es la igualdad y el percibir al otro de una manera similar a nosotros, ¿no? Mientras no consigamos esto, pues todos son paños calientes, ¿no? Porque todo lo que hagamos sobre el propio grupo, que ya está estigmatizado, pues es para resolver una situación que ya ha ido a un punto negativo, ¿no? Uh-huh. Bueno, lo que está claro es que el conocimiento y la información es la mejor vacuna, ¿no? Contra el estigma y contra la discriminación. Efectivamente. Fernando Molero, profesor del Departamento de Psicología Social y de las Organizaciones de la UNED, y Daniel Pérez Garín, investigador en este mismo departamento. Muchísimas gracias por vuestras interesantes aportaciones a Sin Distancias. Gracias a vosotros. Muchas gracias.